No sé por qué pasó ni de dónde vino, cuándo inició todo. Ni yo ni nadie lo sabe. Solo sé que debemos hacer algo para detener esto de una vez porque nadie está al salvo, ni siquiera los demonios. Yo soy Nezuko Kamado y soy la única sobreviviente de mi familia. Mi hermano Tanjiro sobrevivió pero ya no está conmigo, al menos no en este mundo. Hasta donde recuerdo y puedo contar todo, empezó en una cabaña ubicada en el interior de un monte en medio de la nada, no muy lejos de un pueblo perteneciente a una de las villas menos conocidas de Japón. No tengo recuerdos de cómo llegué ahí, pero cuando desperté me encontré con un señor que decía llamarse Urokodaki quien me lo explicó todo. Según él, mi familia entera fue masacrada por un supuesto demonio y los únicos que sobrevivimos fuimos mi hermano Tanjiro y yo. Aunque en ese momento yo no entendí mucho, ahora entiendo más que suficiente. Sin embargo, ni él ni yo esperábamos lo que pasó después. Nezuko, hermanita, qué alegría verte de nuevo, ya era hora de que despertaras y justo a tiempo, pensaba que iba a tener que follarte dormida, pero aquí estás, eso lo vuelve más divertido. Fue lo que me dijo mientras me veía con una sonrisa coqueta mientras me extendía su mano, pero en ese momento mi capacidad intelectual era demasiado baja para entender lo aberrante de sus palabras. Recuerdo que tenía la mitad de su ropa destruida y moretones en todo el cuerpo, además de sangre que no era suya, lo que me causó asco de solo verlo. Todo eso me hizo entender que se peleó con alguien o mejor dicho algo, pero no puedo recordar más. Lo siguiente que recuerdo es haber visto la casa de aquel hombre quemarse junto con él en su interior al mismo tiempo que oía los gritos desgarradores de aquel hombre quien pedía por ayuda. Fue ahí cuando junté el valor necesario para salir corriendo aún sabiendo que eso significaba hacer que mi hermano me siguiera. Estuve varios días perdida sin rumbo hasta que una noche logré llegar a un pueblo no muy lejano, luego de un viaje de un día. Debía esperar al anochecer en el bosque si quería continuar y eso hice. El lugar realmente era bonito, muy transitado por la noche a decir verdad, había demasiada gente, algo a lo que yo no estaba muy acostumbrada realmente. Aprovechaba la noche para buscar comida, yendo a puestos de comida y bares que había por todo el pueblo. Para no tener que regresar al bosque y dormir ahí, me oculté bien en una vivienda abandonada durante un día entero, despertando en la noche siguiente para hacer lo mismo luego, sin saber que lo peor estaba por venir. Cuando llegué al centro del pueblo, vi que todo estaba como la noche anterior, las calles estaban muy transitadas y los negocios repletos, quizá me quedé dormida más tiempo de lo planeado, me será más difícil encontrar un lugar donde comer. Pensaba mientras caminaba a paso tranquilo viendo todo a mi alrededor, viendo la cantidad de cosas interesantes que había ahí. Mientras caminaba me iba acordando de una horrible pesadilla que tuve el día anterior, una en la que veía cómo desvivía a mi propia familia, a mi madre y hermanos, para luego ser salvada por mi hermano, quien me cargó hasta el pie de la montaña. Recuerdo que en ese mismo sueño veía una sombra extraña, como la silueta de un hombre alto y bien vestido que estaba parado enfrente de mí, felicitándome por lo que había hecho. Todo eso me llena de miedo y preocupación. Si en los días siguientes seguía teniendo esa pesadilla, tal vez no hubiese querido volver a dormir, pero no fue así gracias a Dios. Luego de caminar un rato llegué a un restaurante que estaba casi vacío, el dueño me dijo que ya iban a cerrar, pero yo le dije que necesitaba comer, por suerte él se compadeció de mí y me dio un plato de comida el cual demoré en comer hasta llenarme. Mientras comía pude escuchar como de afuera un sonido bien fuerte empezó a sonar, como explosiones acompañadas de gritos de personas que corrían a todas partes. Todo eso me asustó pero también me dio curiosidad, sin embargo no quería distraer mi atención de mi comida. Cuando terminé de comer me dio demasiado sueño, tanto así que no tenía ganas de volver a la casa, por lo que me encogí y escondí en una canasta que había en el lugar, sin haberle pagado al dueño por la comida. Ya me estaba quedando dormida cuando luego pasó lo peor. Un hombre alto y extraño cruzó por la puerta, llevaba una vestimenta algo destruida y manchada de sangre, estaba bien peinado y era delgado, pero tenía algo en la mano, algo carnoso que no pude identificar qué era, pero sin duda lo más aterrador era su cara, tenía algo en su cara que tampoco pude identificar bien, pero en ese entonces pensé que era una herida. El ruido que hizo cuando entró, acompañado de su risa interminable con un sonido retumbante me despertó, noté que había algo extraño en ese sujeto, algo que me daba mala espina y que me decía que me mantuviera alerta ante cualquier movimiento y eso era su cara.
Claramente se veía que no tenía buenas intenciones. Luego el dueño del lugar se le acercó muy enojado, pero se veía que estaba borracho por su cara tan roja como el tomate. Fue entonces que se acercó al sujeto, tambaleándose y reclamándole que debía irse, pues ya estaban por cerrar. Lo siguiente que hice fue mirar hacia todos lados solo, para darme cuenta de que no había nadie más en el local. Aparentemente los demás empleados se habían ido y solo estaba el dueño, pero los gritos que había escuchado mientras comía, que venían de afuera, no paraba, como si algo malo estuviera pasando. Oye, idiota, ¿estás sordo? Hola, Lara. ¿Puedes oírme o qué? No puede ser, no puede ser, no puede ser, fue lo que pensé para mí misma cuando vi esa escena tan desgarradora. Él acababa de comerle la mejilla al dueño. Estaba tan impactada al ver eso que no pude hacer nada debido al miedo. Cuando me giré vi que aquel tipo me había visto y me observó con una sonrisa de oreja a oreja, lo que me dio a entender que me había visto, por lo que no lo pensé más y corrí hacia la puerta, logrando salir del lugar solo para encontrarme con un escenario tan horrible que parecía sacado del mismísimo infierno. Vi cómo las personas se atacaban entre sí, matándose unos a otros con todo tipo de cosas. Los asesinos tenían las mismas descripciones que aquel tipo del restaurante. Pude ver que todos tenían una cruz formada por llagas en sus rostros, lo que los hacía verse aterradores, y algunos estaban cometiendo actos aberrantes con los cuerpos de aquellos a los que atacaban. Todo eso me causó terror y desagrado al mismo tiempo, tanto así que no pude evitar correr. Fue por mi instinto de supervivencia. Corrí hasta estar lo más lejos posible del restaurante, pensando en encontrar un lugar para esconderme, notando que los gritos de la gente no se sentían lejanos, como si lo que estaba pasando ocurría en toda la ciudad, porque sí, eso no era un pueblo, era una ciudad. Me detuve un momento para ver si me seguían y efectivamente ahí estaban, corriendo detrás de mí portando armas improvisadas y armas blancas, desnudos con una sonrisa grande acompañada de esa aterradora cruz de llagas en sus rostros. Pero en eso pude ver de nuevo al dueño del restaurante, apuñalando por la espalda a un sujeto que al igual que yo estaba escapando. Ver eso me causó mucha ira e impotencia, emociones que no pude reprimir y que dejé que me dominaran, así que aprovechando que noté que mis perseguidores iban tras otro objetivo, volví a tomar mi tamaño normal, corriendo hacia el dueño del restaurante, para mandarlo lejos de una patada con todas mis fuerzas intentando salvar a su víctima. Al voltear vi que el sujeto yacía retorcido en el suelo, lo que me hizo deducir que ya era demasiado tarde y que no fui lo suficientemente rápida para ayudarlo. Aquel tipo se volteó a verme con la misma sonrisa de oreja a oreja, solo que la suya era de burla, no de malicia. Vi cómo lentamente se puso de pie, sin despegar la vista de mí, y fue ahí cuando comencé a notar que se le estaba formando la misma cruz de llagas en su rostro. Gracias, mocosa de mierda. Ahora voltéate para que pueda darte por el culo como muestra de mi gratitud. Dijo sin apartar la vista de mí. Su cara pasó de ser una de burla a una de malicia, lo que me hizo verme incapaz de reprimir el llanto de miedo que estaba luchando por salir de mi interior. Pero en eso se oían pasos y cuando volteo para ver quiénes eran me di cuenta que se trataban de policías, los cuales venían armados con sus palos y golpearon al hombre evitando que haga lo que me quería hacer. Sin embargo, noté que ellos también tenían cruces en la cara, lo que me dio a entender que no tenía salvación en ese momento. Un conjunto de flores de diferentes colores apareció de la nada distrayendo a mis atacantes, lo que me dio la oportunidad perfecta de escapar, y cuando volteé a mi alrededor pude ver a dos personas a mis espaldas, quienes parecían ser un niño y una mujer. La mujer me observó con una serenidad muy notable, como si quisiera ignorar la gravedad de la situación, mientras que el niño parecía algo molesto al verme con unos ojos que reflejaban desprecio, pero también pude notar algo de preocupación en él. Pequeña, no temas, ven con nosotros si quieres vivir. Ellos no son lo suficientemente listos como para recordar qué estaban haciendo antes de que usara mi técnica de sangre, así que apresúrate. Dijo la mujer, a lo que yo de inmediato asentí y corrí hacia ella, y luego los tres salimos corriendo alejándonos de las calles, mientras veíamos como más gente era masacrada por esas cosas. Todo eso hizo que mis pesadillas ahora fueran un dulce sueño.
En otro lado, la misma noche en la misma ciudad el demonio progenitor, Muzan Kibutsuji, junto a su pequeña hija caminaban al encuentro de su madre quien también los estaba buscando en ese lugar. El rey demonio caminaba con su hija en brazos mientras conversaban de distintas cosas, como que harían una vez que llegaran a casa y otras cosas más. Pero en eso algo llamó la atención de ambos, gritos desgarradores y gente desesperada empezaba a correr así como también la gente de su alrededor se preguntaba también qué estaba pasando. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué son esos gritos? Preguntó la niña algo inquieta al ver eso y aferrándose levemente al pecho de su padrastro. No lo sé, estoy tan confundido como tu cariño. Dijo el demonio con un tono tranquilo mientras observa a la lejanía atento a lo que pasaba. En eso llega a la madre de la niña, sorprendiendo a ambos y atrayendo su atención. Aquí están, me detuve a comprar una cosa mientras os buscaba, ya podemos irnos. Dijo la mujer con total tranquilidad mientras ponía una mano en el hombro de su marido luego de saludar a su hija. Escuché gritos que venían de por allá, ¿sabes qué pasó, mi amor? No, yo me preguntaba lo mismo, seguro solo son criminales o algo así. Dijo el rey de los demonios con una aparente intriga pero con un profundo desinterés mientras veía el lejano caos que se estaba produciendo a una distancia que aunque considerable era lo suficientemente cercana para que él pueda verlo con claridad. Al ver que los responsables de ese caos se acercaban corriendo hacia su dirección tomó la decisión de sacar a su entre comillas familia de ahí lo antes posible si es que quería seguir camuflándose en la sociedad. Rápidamente condujo a su familia hacia el transporte que los llevaría a su casa y le pidió al conductor del carruaje que se apresure. Él también se fue con ellas dispuesto a proteger a su familia ficticia para seguir ejecutando sus planes más tarde. Empezó a notar cómo aquellas personas violentas empezaban a correr hacia su dirección lo que lo obligó a pensar en un plan para sacar a su familia en caso de que los alcancen lo que sea que sean esas personas. Malditos y estúpidos insectos, no pienso perder algo que me pertenece por culpa de la estupidez humana, tengo que proteger a Red y Sakura si quiero seguir teniendo dominio sobre la empresa de su ex marido. Pensaba el rey demonio mientras veía lo que pasaba detrás de ellos y cómo los infectados se acercaban a ellos con gran rapidez. Mi amor, ¿qué es eso? Soy yo, hay gente corriendo tras nosotros, lucen algo extraños, me dan algo de miedo. Dijo algo asustada viendo todo lo que pasaba afuera. Mientras tanto la pequeña niña se aferraba cada vez más al pecho de su padrastro a quien apretó con más fuerza hundiendo su rostro en su pecho estando algo asustada. Desde afuera del carruaje se podía oír cómo los infectados ya los habían alcanzado, las risas eran casi ensordecedoras con un tono agudo y retumbante. Fue entonces que uno de los infectados logró romper una de las ventanas del lado derecho con un cuchillo mientras reía desquiciadamente para luego intentar atacar a la niña, sin embargo al ver esto Muzan lo haría volar de un simple golpe matándolo. Insectos repugnantes. Dijo en un tono apenas audible mientras veía el lugar en donde había caído el infectado con total desprecio y molestia, fastidiado por el comportamiento tan hostil de aquellos individuos violentos, mientras que su familia estaba aterrada por la situación, tanto así que no vieron lo que él acababa de hacer por poco. La niña que ahora se encontraba llorando a mares asomó su vista un poco fuera del pecho de su padrastro, pero al ver de cerca a los atacantes de inmediato la volvió a hundir en donde estaba y se asustó aún más al escuchar el grito de su madre quien también estaba aterrada. Al ver la reacción de su hijastra Muzan tuvo una idea, no salvaría a las dos pero le daría una oportunidad a su hija, por lo que empuñando sus garras le haría un corte a su esposa convirtiéndola en demonio lo que mantendría ocupado a los infectados, de esta forma creando una distracción para que él pueda escapar junto con su hija de ahí. Se puso de pie frente a la entrada de un callejón con su hija en brazos mientras voltea a ver el carruaje que yacía envuelto en llamas y a un costado se podía ver a la demonio que solía ser su esposa siendo brutalmente atacada por los infectados, con uno que le daba por atrás y con otro que estaba tomando un turno en su cara mientras que otros hacían fila esperando un turno también. Todo esto fue tan repugnante para el rey demonio quien solo se volteó ingresando en el callejón con su hija en brazos, quien aún seguía llorando desesperadamente mientras preguntaba por su madre.
Desperté en una habitación casi a oscuras en donde la única luz que había era la de un par de velas enfrente de mí. Sentía un cansancio algo leve y al observar a mi alrededor noté que había una puerta medio abierta por donde estaba otra luz que estaba afuera. Me puse de pie intentando saber en dónde estaba, pero al escuchar unos pasos que venían del otro lado de la puerta, intenté esconderme detrás de un mueble que había a un costado sin despegar la vista de la puerta. Pude ver a un niño parado en la puerta vestido con un kimono blanco, cabello verde y ojos brillantes de color púrpura lavanda. En ese momento no me di cuenta que en realidad no era un niño, sino más bien un adolescente, pero en mi mente lo imaginaba como un niño pequeño, pero en realidad era un adolescente. De inmediato me acerqué a él para acariciar su cabeza bien peinada, totalmente cegada con mi imaginación de que parecía un niño de 7 años, cosa que lo molestó. ¿Qué haces? Quita tus sucias manos de mi cabello, niña tonta, me despeinas. Ahora que ya despertaste, acompáñame, mi señora quiere verte. Dijo con una expresión algo serena y más calmada, pero con una mirada molesta y algo sonrojado, quizás por lo que yo acababa de hacer. Me condujo por un pasillo iluminado con luces en el techo, las paredes eran de madera al igual que el suelo, el techo era blanco y de cemento adornado con lámparas colgantes. Llegamos hasta una puerta ubicada en el fondo, que al abrirla me encontré con una habitación bien adornada y cuidada. Al entrar a la habitación pude notar la presencia de una mujer, se veía realmente hermosa, de piel pálida, ojos grandes, kimono púrpura repleto de flores cubierto con una bata blanca como la del niño, que me observó con una sonrisa serena y calmada. Fue en ese momento que recordé que era la misma mujer que había visto en la calle, y el niño era aquel chico que la acompañaba. Buenas noches, pequeña, veo que ya despertaste, creí que no lo harías en un largo tiempo. Mi nombre es Tamayo y él es Yushiro. Dijo en un tono calmado y sereno, mientras observaba levemente al chico que yacía parado a un costado de mí, quien solo se mantuvo cruzado de brazos y con los ojos cerrados, como si estuviera luchando con algo interno. Como en ese momento no podía hablar, lo que hice para saludar a la mujer fue con un fuerte abrazo de la misma forma que solía hacerlo con mi madre, cosa que sorprendió a Tamayo pero molestó a Yushiro, quien reaccionó a la defensiva al ver lo que hice. ¿Cómo te atreves a tocar a la señora Tamayo de esa forma, mocosa? Haré que te arrepientas. Dijo mientras intentó acercarse para separarme de ella, pero fue regañado por la señora Tamayo, quien le preguntó por qué tenía que recurrir siempre a la violencia, a lo que él se detuvo bajando la mirada, mientras se disculpaba en señal de respeto. Pasaron los minutos y también una hora, y mientras Yushiro y la señora Tamayo aseguraban todo el lugar para evitar posibles ataques, de lo que sea que esté afuera, yo esperaba pacientemente la habitación en donde estaba mientras luchaba para no caer dormida. Una vez que ellos terminaron de asegurar bien todo el lugar, nos reunimos los tres en esa habitación, la cual era iluminada por la luz de una lámpara colgante. Ella me contó todo lo que pasó en la ciudad y con las personas que causaron destrozos ahí. Me dijo que los tres éramos demonios y que la razón por la que me salvó fue porque le llamó la atención el hecho de que alguien como yo intentara salvarle la vida a un ser humano allá afuera, siendo esta la razón por la que estaba ahí. Sin embargo, debido a mi intelecto poco desarrollado, apenas podía entender lo que estaba pasando, más no de lo que hablaba, solo me quedó claro lo que me dijo sobre que los tres éramos demonios. Mientras tanto, Yushiro se mantenía sentado a mi izquierda de brazos cruzados y con los ojos cerrados. Debido a mi inocencia, primero pensé que estaba durmiendo, pero lo cierto es que se mantenía atento y calmado ante cualquier movimiento que yo hiciera. Fuiste afortunada de ser salvada por nosotros. Allá afuera ahora no hay más que un caos incontrolable y es muy peligroso, incluso para los demonios como nosotros. Pero dime, pequeña, ¿cuál es tu nombre? Preguntó con su tono de voz tan dulce y sereno, que ahora estaba siendo acompañado por una expresión igual de serena y tranquila. Como en ese momento no podía hablar utilizando mis uñas afiladas, escribí mi nombre y apellido en el suelo de madera, y así poder responder su pregunta. Una vez que terminé de escribir, vi cómo ella me regaló una cálida sonrisa para luego darme las bienvenidas. Pude ver cómo Yushiro esbozó una mirada todavía más molesta, pero más tarde entendí que solo estaba celoso por lo bien que le había caído a Tamayo. Pasaron los días y todo se mantuvo muy tranquilo dentro de la casa. La señora Tamayo me pidió que ayudara a Yushiro a hacer los quehaceres de la casa como limpiar o lavar ropa, algo a lo que el chico no estuvo muy de acuerdo, que digamos, pero de todas formas terminó aceptando porque ella insistió.
Ella nos dijo que podía hacer lo que quisiera y andar por donde quiera, sin embargo por alguna razón me prohibió el acceso al sótano tanto a mí como a Yujiro. Cuando intenté preguntarle a Yujiro-kun sobre el asunto, él solo me dijo que él tampoco sabía, pero respetaba tanto a Tamayo que prefería no desobedecerla por ningún motivo. Constantemente me pareció oír una voz aguda y retumbante que venía desde allá abajo acompañada de risas ensordecedoras que parecían interminables. Todo eso me inquietaba cada día aún más, sobre todo cuando solía ver a la señora Tamayo descender al sótano de buen humor y volvía totalmente decepcionada, como si algo no le estuviera saliendo bien. Pero eso no era lo único que me inquietaba, pues cuando salía el sol nos íbamos a dormir y me tocó compartir habitación con Yujiro-kun, una habitación ubicada en el piso superior de la casa, en donde había una ventana que daba al frente, por donde se podían oír gritos desgarradores que venían desde afuera, así como también lamentos de gente pidiendo ayuda y risas macabras e incontrolables como las del sótano. A pesar de saber que nuestra casa estaba protegida por una técnica de sangre que usa la señora Tamayo para alejar a los demonios humanos y ahora también esas cosas, el miedo me carcomía cada día, miedo a que personas inofensivas y débiles pierdan la vida allá fuera a manos de los demonios y esas cosas y que no tengan la misma suerte que yo. Al menos las pesadillas que tenía con mi hermano se acabaron, al menos por ahora. Solo espero poder averiguar qué está pasando y si es posible buscar una solución.